Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California. Muy buenas tardes a todos, todas y todes en este programa de Dosis Filosóficas, un programa más, un jueves más de divulgación filosófica. Esta vez tenemos dos invitados, una invitada, un invitado muy especiales. Tenemos a la médico Guadalupe Cota y al psicólogo Javier Acuña. No sé si gusten hablar de ustedes mismos, presentarse antes de comenzar a dar el tema. Bueno, yo soy médico pasante de medicina. Estudié en la Autónoma de Guadalajara y actualmente estoy estudiando para mi examen de residencias para el área de psiquiatría. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo soy Javier Acuña. Yo estudié psicología, egresado de una muy buena universidad y actualmente pues me dedico sobre todo a la investigación en temas sobre precisamente dolor y otras vertientes que son muy de mi agrado y agradezco muchísimo la invitación, Isaac. Y pues aquí este programa, el tema que tenemos es la importancia del dolor. Fue un tema sugerido por el departamento y pues aquí estamos. Pensé, pues qué mejor que una médico y un psicólogo para hablar del dolor y un filósofo, ¿no? Porque pues justamente hay varios tipos de dolor, o sea, no solamente es el dolor físico, es el dolor psicológico y el dolor existencial, diría yo. Entonces para eso estamos aquí. Yo les quiero preguntar, así como pregunta detonadora, bueno, el tema es la importancia del dolor, pero ¿ustedes creerían que el dolor es importante? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el dolor, a pesar de que es un sentimiento o una sensación química, es algo muy subjetivo. Uno siempre tiene que creerle, en este caso, pues a las personas o al paciente, en que le duele mucho o le duele poco, porque al fin y al cabo no podemos nosotros sentir el dolor por ellos. Sí, el dolor sí es importante, es sumamente importante porque el dolor a pesar de todo se puede tomar como un fracaso, como un error. Entonces el dolor es un aprendizaje, sobre todo. Desde las cosas más pequeñas como, te golpeaste, bueno, pues ya aprendes que no te debes de golpear ahí porque te va a doler. Y en lo emocional, pues no te juntas con X persona porque sabes que esa persona te puede hacer daño u otras cosas. Esta importancia que tiene el dolor en nuestras vidas va desde lo cultural hasta lo físico, hasta lo emocional. Está en muchos aspectos y de aprender del dolor también ayuda a que, pues claro, nos fortalezcamos psicológicamente, físicamente y también mejoremos, por así decirlo, la forma en que nos movemos con las personas, con qué personas nos juntamos y demás. Así que claro que sí, sí es importante el dolor. ¿Ustedes pensarían que el dolor es bueno? O sea, ustedes catalogarían, bueno, en ética sabemos que catalogamos todo como bueno o como malo. ¿Ustedes dirían que el dolor es bueno? ¿Le darían la cualidad de bueno? Yo diría que es parte de una experiencia categorizada como algo malo, pero a la larga creo que podría llegar a ser algo bueno si lo vemos de una manera desde el punto emocional, porque así aprendes. Pero si lo hablamos de una manera física, es algo malo, porque no hay persona que vaya a un hospital sintiendo un dolor que diga, ay, qué bueno, me duele el páncreas, ay, qué bueno, me duele no sé qué. O sea, no hay una persona que vaya feliz porque tiene un dolor. Es correcto y concuerdo contigo, sí, el dolor, si hablamos del dilema ético de si el dolor es bueno o no, pues prácticamente no es bueno, porque todo aquello que dañe o que prive a un ser humano de tener una libertad o de tener básicamente comodidad, porque si todos viviéramos una vida sin absolutamente nada de dolor, pues claro, seríamos todos felices y sería prácticamente una utopía, ¿no? De hecho. En la que nadie sufriera dolor, en la que nadie aprenda sus errores, pero mm, el dolor no necesariamente es bueno, pero es un aprendizaje necesario, sobre todo. Más que bueno, es necesario, porque si no sabes cómo se hacen mal las cosas, no vas a aprender cómo se hacen bien.
Y pues sí, el dolor no es bueno y ojalá todas las personas en el mundo vivieran privadas de dolor, de sufrimiento en algún momento, pero pues no se puede. Hay cosas en las que salen de nuestras manos y se necesita pues conocer la existencia del dolor para poder hacer algo al respecto. Asimismo, pues yo creo que es parte de una emoción y las emociones, pues como ya sabemos, son momentáneas. Entonces siento yo que son parte también de las llamadas crisis existenciales o de las llamadas crisis de la edad o evolutivas, también conocidas por el área de psicología. Entonces, pues las crisis son parte de la vida, son cosas que siempre nos van a dar, las crisis de los 20, las crisis de los 40, o sea, son parte de la vida, pero hay gente que sufre más crisis durante su vida y hay gente que sufre menos. Depende mucho desde ciertas patologías. El dolor hace bien a la larga, aunque en el momento sea ¿Un como mal pues trago? un mal trago o que sea vaya, válgame la redundancia, doloroso, el dolor a la larga te hace bien, pero no es bueno. Eso es lo que yo diría. ¿Por qué dices que te hace bien? ¿Por eso de que aprendes? Ahorita dijiste, utilizaste, si mal no te entendí, dolor y sufrimiento como sinónimos. ¿Tú crees que dolor y sufrimiento es lo mismo? Yo creo que el sufrimiento es un dolor prolongado, porque si tú, por ejemplo, te picas con una aguja, te duele, pero que te estés picando varias veces un buen rato con la misma aguja y sabes que te duele, eso ya es sufrimiento, o que alguien te esté picando con la aguja, eso ya se le podría considerar sufrimiento. No eliges el dolor, pero sí el sufrimiento. No eliges el dolor, pero sí el sufrimiento. Podría decirse que sí, algunas veces. El sufrimiento también puede venir de un tercero, no solamente de ti mismo, pero un ejemplo, la depresión. La depresión es un dolor emocional, sí, pero sobre todo es sufrimiento por la cantidad de tiempo que dura. Sí. Sí, yo desde la parte filosófica traje un fragmento que de hecho es lo primerísimo, que hay un libro que se llama Los dolores del mundo de Arthur Schopenhauer, que fue la primera fuente bibliográfica que se me ocurrió consultar para este fin, para este programa. Y es una cita que de hecho me hace enojar bastante desde que la leí, desde que me hicieron leerla. Y es esta. Dice, si nuestra existencia no tiene por fin inmediato el dolor, puede afirmarse que no tiene ninguna razón de ser en el mundo. Aquí Schopenhauer lo que nos quiere decir es básicamente que el dolor es como tan... O sea, que le cuesta trabajo pensar que la existencia no tenga como fin el dolor, o sea, que el dolor exista en una existencia que no tiene como fin el dolor. No sé si me explico. Sí. ¿Qué piensan al respecto de esta frase de nuestro gran amigo? Ok, entonces él reflexiona sobre que la vida es tan corta, tan efímera, ¿por qué tendría que existir el dolor? ¿No? No, sino que no tiene sentido una vida si el fin inmediato no es el dolor. Es más algo así. Más bien que Como que el dolor le diera en sentido a la vida o algo así. un poco al revés, que el dolor no tendría sentido, o sea, yo lo que entiendo es que Schopenhauer se pregunta por qué existe el sufrimiento, por qué sufrimos tanto si la existencia no es sufrimiento en sí mismo. O sea, Schopenhauer de alguna forma equipara el dolor y el sufrimiento como el fin último de la existencia, del existir humano, por lo menos, o de la existencia en sí misma. Es decir, Schopenhauer dice que nuestro propósito es venir a la vida a sufrir dolor y que no vale la pena vivir la vida por eso. No, de hecho, Schopenhauer nos habla por ejemplo, del suicidio, de no valer la pena vivir. Nos habla hasta de que, del suicidio como un amor a la vida incluso. Pero bueno, eso ya sería como algo más, un poco más ajeno al tema. Ok. Ok. Amo tanto la vida que renuncio a ella porque el estilo de vida que estoy llevando no es digno. Y esto no debería ser la vida. Ya, Ya no entendí. pues sí. Schopenhauer, bastante profundo el significado detrás de esa Bastante frase. peculiar. Sí, bastante peculiar. Pero la vida es bonita y vale la pena vivirla por momentos como estos. Y sí, claro que va a haber dolor en esos momentos, pero claro que vale la pena vivir la vida porque tal vez
el dolor representa, sí, un componente importante, un componente de aprendizaje, pero también representa una cantidad mínima en la vida de cada persona. Bueno, también depende de la persona, pero se necesitaría de muchísimo dolor y de mucho sufrimiento para decir que el suicidio es un acto de amor. Pues sí es algo fuerte y no, yo creo que sí vale la pena vivir la vida. Yo creo que Schopenhauer tenía mucho dolor, aparentemente. Yo, como ya había comentado antes, la verdad, yo pienso que el dolor sí es parte de la vida, pero es algo momentáneo. No por momentáneo me refiero a que sea un momento corto, no, porque pueden ser momentos largos y caer en el sufrimiento, Claro. sino tratar de aliviar y darle un fin a esa emoción. O sea, el saber que esa emoción, por más fuerte o profunda que sea, sabes que en algún momento de tu vida va a llegar a su fin. Claro. Y que sí, eventualmente puede volver a regresar. No sabes en cuánto tiempo, pero eventualmente sabes que puede haber un fin y ese fin puede proseguir una emoción positiva. Y no solo un fin en tanto términos, sino un fin también de finalidad, de darle un propósito, de decir, ok, tengo este sentimiento y voy a hacer algo con él. O sea, justamente lo que decías, de, de aprender a partir de ese dolor y em, sí, de tomarlo como una experiencia que nos ayuda a no volver a vivir ese dolor y, y así. Sí. No, adelante. ¿Alguna otra Yo iba a pregunta? decir que entonces la contraparte de esto sería, pues decir que la vida vale la pena vivirla porque va a haber cosas buenas y que mantenerte en esta vida es un acto de amor hacia tu propia vida, ¿no? Sí. Y esa vertiente, yo creo que va más con la esperanza y es bueno que haya esperanza. Pero sí, el pensar también en el otro extremo, que es lo que decía Schopenhauer, pensar en ese otro extremo también es importante, porque para poder decir si tu existencia vale la pena o no, es importante tener en consideración todas las vertientes, que es pues la vertiente de la felicidad, la vertiente de la tristeza y demás cosas. Entonces, creo que a Schopenhauer le hacía falta un abrazo, ¿no? Sí, ¿no? A Schopenhauer no lo aguantaba ni su mamá. A Schopenhauer le faltaban muchas cosas. Ya ni Nietzsche se atrevió a tanto. No, Schopenhauer es un filósofo, yo creo que es de los filósofos que menos me agradan. Su propuesta estética sí me interesa, pero bueno, justamente creo que es de los filósofos que han hablado del dolor y por eso lo traje un poco a colación. De hecho, también traía otra cita de él, que es... A ver, saca. Solo el mal es positivo, puesto que se hace sentir. Toda satisfacción son cosas negativas, porque no hacen más que suprimir un deseo y terminar una pena. Yo aquí directamente quisiera Ya no decir... pica English. Yo siento que incluso se podría, o sea, Schopenhauer de alguna forma dice, la vida es sufrimiento, todo es sufrimiento y el bien es cuando dejo de sufrir. Sin embargo, creo que podríamos voltearle a Schopenhauer su postulado y decir que el mal es negativo porque te suprime la felicidad. Entonces, no se Un lo merece. abrazo para mi compita, mi amiguito. Pobrecito. No es mi amigo. Pero sí, Schopenhauer. Yo quisiera preguntarles, de hecho, que creo que es lo primero que debí preguntarles, ¿qué es el dolor? Desde un punto de A vista ver. fisiológico, tú que eres médico, y tú desde un punto de vista psicológico o La neurológico. la. Dense. Pues aquí mi compa el Harrison, aquí mi compita el Harrison nos habla mucho sobre lo que es el dolor y en pocas palabras es un estímulo hacia los nervios, para que me entiendan. No me voy a meter tanto en, en lo que es lo técnico, porque no me van a entender, ni yo me entiendo. Así que en pocas palabras es un efecto que tiene el cuerpo desde que hay hacia un estímulo a los nervios y hacia las neuronas y hacia el cerebro. Haz de cuenta que yo me pego, ¿no? Te pegas. Y en automático, en milisegundos, tu cuerpo
manda una señal, se decusan, o sea, se decusan las neuronas y después llega a tu cerebro y tu cerebro lo regresa y ahí es cuando tú retiras el estímulo que te está haciendo sentir el dolor. Y a eso mismo también le haces pensar en rápido, tu cerebro dice, hey, esto me duele, hey, te estás quemando. Y entonces en ese mismo cortito segundo retiras la mano o retiras el movimiento que te está haciendo el dolor. Eso es el dolor físico. El dolor emocional es otra cosa. Aquí mi amistad nos puede hablar un poquito más de Otra eso. cosa, sí, otra cosa también sumamente importante. Y el dolor, sobre todo emocional, tiene muchas características. Primeramente es contextual. El dolor toma muchos contextos y muchas cosas pueden provocar dolor en diferentes formas. Por ejemplo, supongamos que tenemos a dos adultos, dos hombres adultos. Eh, Uno tal vez ha vivido feliz toda su vida y de pronto pierde su casa. Ok, eso es un dolor contextual, perdió su casa, pero ha sido feliz toda su vida. Y tenemos a un hombre que tal vez nunca tuvo casa y de pronto tiene casa, pero pierde otra cosa. A lo mejor a él no le va a doler que haya perdido su casa porque él ya está acostumbrado, así como le dolió al primero que perdió su casa, que siempre estuvo acostumbrado a tener casa. Les va a doler de distinta forma si ambos perdieran su casa. A lo mejor el segundo hombre tuvo una casa después de mucho tiempo sin tener casa y de pronto la vuelve a perder. Ah, pues no le va a doler igual que al primer hombre que siempre tuvo casa. Por eso es contextual. También es adaptativo. Mucho dolor de un solo tipo durante mucho tiempo puede hacer que te adaptes a él. Un ejemplo, cuando vamos a perder a un familiar que está en el hospital, muchas veces nos damos cuenta cuando esta persona ya va a fallecer porque ya está en sus últimos días, los doctores solamente vienen con malas noticias para ti y supongamos que dura un mes, 2 meses en el hospital. Puede doler mucho, claro que sí, va a doler mucho, pero hay un punto en el que muchas personas dicen, bueno, es que iba a pasar y se acostumbran a pensar en que ya lo perdieron. Muchas veces cuando un familiar está en el hospital lloramos antes por el pensar que ya no va a estar, pero asimilamos que ya no va a estar. Vives el duelo antes de la Ajá, el muerte. duelo, exactamente, el duelo se adelanta y por eso no podemos, no, después ya es como un poco más difícil llorar, pero nos adaptamos a ese dolor. No es lo mismo que si alguien perdió a alguien en un accidente de tráfico que fue momentáneo y en el mismo instante, pues obviamente al siguiente día o a las siguientes horas te van a dar la noticia y te va a doler ahí en ese momento. El dolor por eso es adaptable, porque puede llegar pronunciadamente y después, cuando llega el momento como importante, cuando llega el dolor emocional, puede pegar más o puede pegar menos dependiendo pues, la adaptabilidad que tú tuviste con ese dolor. Y el dolor también es contextual y es adaptativo. Un ejemplo, yo recuerdo esta cita de un libro, no recuerdo qué libro exactamente, lo leí hace muchísimos años. Hablaba sobre los diferentes tipos de dolor y era como una escala. En la escala marcaba el perder al cónyuge como la mayor muestra de dolor para un ser humano, el mayor dolor emocional que un ser humano puede sufrir, perder al cónyuge. Y eso me dio mucho en qué pensar y después reflexioné en que más que tal vez ser el cónyuge, el perder a la persona más importante que tengas en tu vida. Porque para un niño, pues un niño no va a tener cónyuge, entonces para ese humano no va a contar esa escala. Pero si el niño por otra parte perdiera a su mamá, que fuera su figura más importante, o si su figura más importante es su papá o su abuela o su tío, si ellos pierden a este ser, entonces es la experiencia más dolorosa para ellos. Tal vez incluso su juguete favorito puede variar, pero el dolor más abrasivo para un ser humano va a ser perder a la persona más importante. Y duele más o duele menos dependiendo qué tan envuelta está esta persona en tu vida. En el caso del cónyuge, puede doler muchísimo porque el cónyuge se termina volviendo como una extensión de uno mismo en el sistema pues familiar y social. ¿Por qué? Porque vives con el cónyuge, duermes con el cónyuge, te cepillas los dientes con el cónyuge, te casas con el cónyuge, etcétera, etcétera. Entonces, es como un desequilibrio al sistema tremendo, porque al perder al cónyuge prácticamente tienes que entonces reequilibrar tu vida, porque a lo mejor sus amigos eran tus amigos o tus amigos eran sus amigos,
tienes que reestructurar muchas decisiones, tienes que reestructurar el cambio de casa, a lo mejor el cambio de muchas cosas. Y cuando uno tiene un cónyuge de muchos años de duración, prácticamente el sistema va envuelto en el cónyuge porque las decisiones que se toman, entonces, siempre tienen en consideración al cónyuge. Hay personas que son sumamente independientes y en vez de tomar en cuenta el cónyuge, se toman en cuenta más a sí mismos en me dará felicidad esto, me dará felicidad lo otro, pero sin tomar en cuenta a su cónyuge. Cuando es al revés, cuando es en el caso de tomar en cuenta el cónyuge, se afectan decisiones como qué trabajo tengo, qué carro tengo, qué casa tengo. Las decisiones se van a tomar en cuenta para que ambas personas puedan salir beneficiadas de eso, porque no solamente importa lo que uno piense, también importa lo que el cónyuge piense, y no se puede tomar una decisión sin el cónyuge presente o sin el conocimiento del cónyuge. Por eso, ese es el dolor más abrasivo que puede recibir un ser humano, perder a su ser más querido, incluso si era solamente incluso si era una mascota también. Pero algo que desequilibre el sistema social y familiar de la persona es lo que más dolor puede causar. Porque a lo mejor, como les decía, un hombre que no tiene casa, a lo mejor un hombre que no tiene ninguna posesión material más que a esta persona, pues le va a doler un poco menos o va a ser menos grave para su sistema que una persona que llevaba 50 años casada y prácticamente compartía bienes con esta persona, durmieron en la misma cama por un montón de años, sus amigos eran sus amigos, como les decía al principio. Yo, por ejemplo, te preguntaría, ya no por qué, porque me acabas de explicar por qué, pero ¿para qué? ¿Para qué tanto dolor? Porque, por ejemplo, en el caso del dolor físico, yo entiendo que es un síntoma de que algo está ocurriendo mal en mi cuerpo y entonces que tengo que ir a atender ese dolor. O sea, tengo que quitarme el dolor no porque el dolor sea incómodo, sino porque está atentando contra mi vida, contra el funcionamiento correcto de mi cuerpo. Pero, por ejemplo, en el momento en el que yo pierdo a una persona importante y siento dolor, ¿para qué tanto dolor? O sea, ¿por qué, no por qué mi cerebro dice, pues ya, tu normalidad se ha desestabilizado y todavía voy a hacer que voy a liberar químicos que hacen que sufras? ¿Por qué? ¿Por qué mi cerebro me odia tanto? Porque nos importa, porque le damos importancia a las cosas y si algo tiene importancia, el que se vaya también va a tener importancia. Supongamos que te encuentras 50 pesos y a los 3 minutos ya no los tienes, se te volvieron a caer. Pues no va a ser un dolor tan intenso, no te dio, no le diste tanta importancia a ese dinero porque tal vez no lo ocupabas, no lo tomaste en consideración. Por eso encontrar ese dinero y poder usarlo es como una sensación súper wow, ¿no? Porque, hombre, dinero, ¿no? Qué chido. Pero eh, ya hablando de cosas que nos importan, cuando pierdes a lo mejor tu vehículo, cuando pierdes una persona, cuando pierdes una mascota, cuando pierdes tu lápiz favorito, el cerebro te dice, te va a doler porque te importa. Si algo no te importa, muchas veces no va a provocar dolor. Y también depende de la cantidad de empatía que tú tengas, pero casi siempre es por eso, porque tú le das importancia a algo. Cuando un objeto es dotado de importancia, también está dotado con la capacidad de destruirte emocionalmente. De hecho, hablando del dolor emocional, les voy a explicar un poco químicamente hablando de cómo funciona esa cosa, eso que, ok, pero ¿por qué me siento mal? Esa pregunta tan introspectiva que muchas veces todos nos hacemos. Que de hecho es una pregunta existencialista, como dato filosófico. ¿Qué es lo que pasa? Y también les voy a explicar un poco del por qué no deben de tomar alcohol cuando están deprimidos. Oh, no. Miren, hagan de cuenta que nosotros tenemos una cabecita, ¿no? Y adentro tenemos el cerebro. Pues bueno, el cerebro se encarga de generar de que dopamina, serotonina, endorfinas, oxitocina, bueno, si somos mujeres. Químicos de emociones. Químicos de emociones. Los juguitos felices. Los juguitos de emociones, como la dopamina y la serotonina. Entonces, hagan de cuenta que nuestro cerebro, cuando no es de que diga, nuestro corazón, literalmente el corazón, no es como que diga de que, ay, extraño a mi ex. No, no funciona así, sino que hagan de cuenta que nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro es de que, ok, fulanito de tal me dice, me hace sentir, me hace segregar mucha serotonina, mucha dopamina. Y eso me hace sentir excitado y bien, me hace sentir bien.
Entonces, cuando esa persona ya no aparece en nuestra vida y tú sabes que ya nunca va a volver a aparecer, que porque se murió, que porque rompieron la relación, que porque se mudó, muchas cosas pueden haber pasado, pero el punto es que tú ya sabes, tu conciencia ya sabe que no lo vas a volver a ver. Entonces, lo que pasa es que nuestro cuerpo es como de abstinencia, entra en abstinencia. Es como de que, ¿qué? ¿Ya no me van a dar dopamina? ¿Ya no me van a dar serotonina? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que conseguir eso a como de lugar, no importa. ¿Y qué hacen? Drogas, alcohol, tabaco, y tú dirás, bueno, eso me dan la serotonina y la dopamina que mi cerebro estaba acostumbrado. ¿Qué hay malo de eso? La cuestión es que es algo momentáneo. No es algo que tú digas, que tiene una pastillita. No funciona así. Que bueno, si hablamos más químicamente hablando, sí puede funcionar así, pero ya es cuando llega algo crónico y ya es incómodo para ti vivirlo. Y no toma en cuenta la parte contextual y social, porque si fuéramos puros químicos, pues qué a gusto, pero somos seres sociales y no podemos vivir, Exacto. no podemos vivir, bueno, sí podemos vivir empastillados, pero qué clase De vida ahora sí sería que esa. ¿Qué clase de calidad de vida le Ujú. estás dando a esa persona? Yo por eso pura nieve de chocolate. A eso voy. De hecho, es muy curioso. Cuando nosotros estamos deprimidos, tendemos a comer mucho dulce. Cuando tú dices, ay, es que se me antojó una nieve, es que se me antojó un pan, y si es dulce, esos son signos indirectos de que tu cuerpo necesita glucosa y la glucosa le da serotonina. Con razón se me están antojando las cosas dulces. Bueno, nos queda poco tiempo, entonces no sé si quisieran ir concluyendo. Creo que me gustó mucho tu explicación porque creo que respondes la pregunta que hice sobre para qué. Y bueno, a lo mejor no hay un para qué, pero sí o sea, bueno, explicarlo desde el punto de vista de la abstinencia creo que tiene mucho sentido. Sí, El dolor tiene una razón de ser y esa razón de ser pues va a ser peor o mejor para cada ser humano, pero pues todo y el dolor depende. siempre es subjetivo y válido, siempre es válido. No Exactamente. importa si para ti es un 10 de dolor, nosotros te vamos a creer y es cierto. Jamás, este, en terapia o en consulta jamás se te va a decir, pues No hay es personas que están cierto. sufriendo más que tú y no les está pasando nada, ¿no? Y si es así, sal de ahí. Porque el dolor es contextual y adaptativo. A otras personas no les va a doler tanto, pero a otras personas sí, y tú puedes ser una de esas personas que sí les duela mucho, pero siempre se va a tomar en cuenta cada dolor como algo individual, porque cada dolor es individual. Así como cada gusto es individual, así como cada estilo es Personalidad. individual, el dolor también es individual, pero todos son válidos. Pero bueno, ya para terminar, Termínanos. Pues sí, de hecho, eso de que cualquier profesional de la salud te va a creer, incluso en filosofía tenemos algo que es el principio lógico de buena fe, que es que partimos del presupuesto de que la otra persona nos está comunicando lo que nos quiere decir de la mejor forma que tiene a su alcance y pues siempre intentándonos decir la verdad. Entonces sí. Y pues bueno, el dolor es algo por lo que todos pasamos, porque es parte de la experiencia humana. De alguna forma es la forma que tiene nuestro cuerpo de decirnos, hey, esto que está pasando te puede hacer mal y pues siempre hay que, yo personalmente creo que hay que abrazar ese dolor, llevarte bien con él, no porque sea algo deseable, no bueno ni malo, sino deseable es algo indeseable, nadie quiere pasar por dolor. Sin embargo, aceptar que es parte de tu vida y sobrellevarlo de la mejor forma posible con las herramientas que tienes. Siempre es bueno tener red de apoyo, buscar ayuda profesional si lo necesitas y en todo caso una buena forma de acompañar el dolor es con música y adivinen qué. Nosotros somos los Valkis, sorpresa, y los invitamos a escuchar nuestra música en Spotify. Esto fue Dosis Dosis filosóficas. Muchas gracias. Nos vemos del próximo jueves al próximo. Adiós. bye. Esta fue una producción del Departamento Académico de Humanidades Y la licenciatura en filosofía. Esta fue una producción del Departamento Académico de Humanidades Y la licenciatura en filosofía.